tenemos que calcular el área encerrada por una función a trozos, el eje x y dos rectas, que son la x igual a menos 1 y la x igual a 3. Por ello, como nos pide el área, tenemos que tener claro que el área no siempre coincide con la integral definida. Eso será solo si la función es positiva en todo el intervalo, en este caso menos 1, 3, cosa que no ocurre. ¿Cómo sabemos si una función es positiva o no? Pues calculando el punto de corte con el eje x. Como tenemos una función a trozos, tendremos que calcular los puntos de corte de la función de cada uno de los trozos. Entonces el primer trozo, cojo el primer trocito, lo igualo a 0, ahí lo tengo. ¿Es válido ese trozo? Pues sí. ¿Por qué? Porque el x igual a 0 está entre menos 1 y 1. Vamos a hacer lo mismo con el segundo trozo. Igualo menos x al cuadrado más 2x igual a 0. Resuelvo esa ecuación de segundo grado, sacando factor común, aplicando la fórmula, como queráis, y obtengo esas dos soluciones, 0 y 2. ¿Cuál es válida y cuál es no? Pues resulta que 0 no es válida. ¿Por qué? Porque 0 no está dentro del dominio de definición de la función en el segundo trocito. 0 se escapa del 1, 3. En cambio, 2 sí es válido. Pues tengo ahí dos puntos de corte con el eje x de mi función a trozos, 0 y 2. Como me piden la integral entre menos 1 y 3, ¿qué tendré que hacer? Dividir esa integral en tantos trocitos como sea necesario. En este caso, entre el menos 1 y el 3, ¿qué tenemos? Pues tenemos el 1, que es un punto frontera. Y además, los dos puntos que acabamos de calcular, los cortes con los ejes, 0 y 1. Entre el menos 1 y 1, mi función vale x. Entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 2 y el 1 y el 2 y el 3, perdón, mi función vale menos x al cuadrado más 2x. ¿Qué vamos a hacer? Pues calcular la integral. Importante, como no sabemos si la función es positiva o es negativa en cada uno de esos trozos, para asegurarnos el tener el valor del área y por tanto un número positivo, tenemos que calcular valor absoluto en cada una de las integrales que tenemos ahí. Cuando sumemos esos cuatro números positivos, obtendremos el área total. Entonces, una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es calcular esas cuatro integrales definidas. Y luego el valor absoluto, que es ponerlo en positivo siempre. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a empezar. ¿Cómo se calcula una integral definida? Pues mediante la regla de Barrow. Tenemos que calcular una primitiva, sustituimos en el extremo superior, sustituimos en el extremo inferior y restamos. Una primitiva de mi función x, pues es x al cuadrado partido por 2, más constante. ¿Qué es lo que ocurre al calcular una integral definida? Que da igual la constante que pongamos, el valor va a ser el mismo. Entonces, nos da lo mismo poner como k 1, poner como k menos 13, poner como k 3,14 o poner como k 0, que es lo más cómodo. Entonces, sustituimos, f de 0 vale 0, f de menos 1, 1 medio, y cuando yo calculo esa integral definida es menos 1 medio. Me ha quedado negativo. Cuando yo vaya a calcular el área, tendré que poner el valor absoluto de menos 1 medio, que es 1 medio. Vamos por la segunda integral definida. Aplicamos la regla de Barrow y tenemos una primitiva f de 1 menos f de 0. Mi función no ha cambiado, me sirve la misma primitiva que tengo arriba. Por tanto, cuando yo sustituya en 1, vale 1 medio. 1 medio menos 0, 1 medio. Vamos con el tercer trocito. Aplicamos la regla de Barrow y ahora necesitamos una primitiva de esa función que está ahí. La ponemos aquí abajo. Una primitiva de menos x al cuadrado más 2x, pues es menos x al cubo partido por 3, más x al cuadrado, de la misma forma, más constante. Da igual la constante que pongamos, que luego al calcular la integral definida nos va a salir lo mismo. Por eso ponemos como constante 0 en este caso. Sustituimos
y obtenemos que en 2 la primitiva vale 4 tercios y en 1 esta primitiva vale 2 tercios. Pues ya nada más que tenemos que restar 4 tercios menos 2 tercios. 2 tercios. Nos falta la última integral definida. La primitiva no sirve la misma porque la función a integrar no ha cambiado. Lo único que tenemos que hacer es calcular el valor en 3 de esa primitiva que tenemos ahí. Y sale 0. El valor en 2 sigue siendo 4 tercios. Restamos y sale menos 4 tercios. Bien. Por tanto, voy a aligerar esto un poquito. Lo que estoy haciendo es volver a escribir otra vez lo mismo para que quede claro sin el enunciado para tener un poquito más de hueco. ¿Qué es lo que nos queda ahora por hacer? Sumar cada uno de los valores absolutos que hemos obtenido. El primero de ellos, valor absoluto de menos un medio, será un medio. El segundo de ellos, el valor absoluto, nos quedaba de 2 tercios. 2 tercios no, un medio también. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el área. Vamos a sumar todos los valores absolutos que hemos calculado ahí y obtenemos los que son negativos positivos, los que son positivos los dejemos tal cual. Obtenemos de valor 3. Como es un área, no sabemos en qué unidades estamos midiendo este área, pues le ponemos unidades al cuadrado y hemos terminado el ejercicio.